porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Bienvenidos sean todos a un nuevo tema. Estamos hablando en la serie ¿Por qué llega la maldición? ¿Por qué nos visita la maldición? Y hoy vamos a ver un tema muy importante que yo creo que a todos nos incumbe, a todos nos interesa saber esto. El tema de hoy se va a llamar ¿por qué causa o cuáles son las puertas que hacen que entren los espíritus inmundos a la vida de las personas? Voy a volver a repetir el tema que vamos a estudiar. ¿Por qué causa o cuáles son las puertas por donde entran los espíritus inmundos a las personas? Ese es un tema muy importante porque muchos de nosotros pensaríamos que estamos exentos de eso, que los espíritus inmundos únicamente van a entrar a las personas que están fuera de la congregación, que no son parte del grupo, que no son parte de los creyentes. Sin embargo, cuando tú y yo estudiamos las escrituras, vemos que cuando Yeshua visitaba algunas sinagogas en Shabbat, se encontraba dentro de esos lugares sentados personas escuchando la enseñanza y que dentro de ellos había espíritus inmundos, y esos espíritus inmundos llevaban en esas personas no una semana, un mes o un año, llevaban años, toda una vida ahí adentro, escondidos, pasivos. Pero es hasta que vino Yeshua que incomodó a esos espíritus y que Yeshua tuvo el discernimiento para poder identificar que esas personas estaban siendo atacadas, estaban siendo azotadas y atormentadas por espíritus inmundos pasivos. ¿Qué es pasivos? Que están ahí pero no hacen ruido, no se manifiestan, no hacen algo para ser identificados. Y así como vemos esas historias en las escrituras, podríamos decir que hay muchas personas en las congregaciones, hay muchas personas que aunque llevan una fe, aunque están con el Eterno, aunque conocen, participan. Puede ser que son personas que hasta danzan, puede ser que son personas que hasta oran, pueden ser personas que participan, son servidores. Pues hermano, podríamos decir que hasta pastores, y tienen espíritus inmundos dentro. Uno pensaría que esos espíritus inmundos no pueden estar ahí porque él es una persona que participa en las cosas del Eterno. Pero mira, mientras esos espíritus inmundos no sean echados fuera, no sean reprendidos, no se renuncie al pecado que les dio el derecho legal para estar ahí, esos espíritus inmundos no se van a ir. Ellos nunca van a querer irse porque ellos consideran que esa vida, esa persona, ese cuerpo es su territorio, ya que esos espíritus inmundos llevan ahí posiblemente desde que la persona nació, porque hay espíritus inmundos que van pasando de generación en generación. Eso lo enseñó el maestro, el Eterno enseñó eso. Pero hay otros espíritus inmundos que en nuestra adolescencia o juventud entraron por alguna causa, por alguna puerta que nosotros pudimos haber abierto, y esos espíritus llevan ahí años. Algunas personas me dicen, pero ¿cómo puedo yo saber que tengo espíritus inmundos si yo nunca he tenido una manifestación como en las películas? Por ejemplo, la película del exorcista, yo veo que la muchacha que está ahí tiene unas manifestaciones horribles. Yo no he tenido eso, yo no puedo tener espíritus inmundos. Es que el error es pensar que todas las personas que tienen espíritus inmundos van a manifestar eso. Tú tienes que saber que hay niveles de llenura de espíritus inmundos. No todos tienen posesión. Posesión demoníaca es cuando ya bastantes espíritus inmundos de nivel, de rangos de altos, por ejemplo, ya están en una persona de tal manera que la vida, el alma, el espíritu de esa persona ya es posesión de esos espíritus. Por eso ahí se le llama a esa persona una persona posesa o poseída, porque su vida ya está
ya está poseída completamente, ya es posesión de esos espíritus, y entonces esa persona viene a perder el control, la voluntad, viene a perder control propio. Esa persona es una persona que tiene esas manifestaciones que ustedes han visto posiblemente en películas, que obviamente Hollywood exagera mucho las cosas, pero la escritura nos habla de gente poseída por este tipo de espíritus inmundos, como el gadareno, que esos espíritus inmundos lo llevaron a un estado ya de inconsciencia, donde incluso las personas lo tenían amarrado con grilletes, lo tenían atado para que no se hiciese daño y no le hiciera daño a otros. Esa persona que tenía esos espíritus ya andaba suelto, andaba como una persona desequilibrada, una persona trastornada, una persona en locura. Con rocas se hacía daño a sí mismo y le podía hacer daño a la gente. Cuando Yeshua reprendió los espíritus inmundos de ese hombre, el gadareno, ese hombre tenía legiones y legiones y legiones, es decir, muchísimos. Ese caso se llama un caso de posesión. A lo mejor las personas que tú conoces no tienen esa situación, pero eso no quiere decir que no tengan espíritus inmundos. Por ejemplo, Miriam de Magdala o María Magdalena dice que Yeshua le echó fuera 7 espíritus inmundos. Eran solo 7, pero esos 7 espíritus le hacían que su vida fuera una vida pues en rendición al pecado, ¿no? Es que eso es lo que provocan los espíritus inmundos. Mire, subrayemos inmundos, son espíritus, es decir, no se ven. Ellos necesitan un cuerpo, ellos no tienen un cuerpo. En su momento, esos espíritus inmundos, antes de ser espíritus, ellos tenían un cuerpo, pero fueron enjuiciados, y esto es que se les quitó el cuerpo. Otro día, con más calmita, aprenderemos acerca de quiénes son los espíritus inmundos, quiénes eran antes de que fueran espíritus inmundos. Quiero aclararles que los espíritus inmundos no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son otro tipo de entes, son otro tipo de ejército. Los ángeles caídos habitan en las regiones celestes, es decir, en el espacio, es decir, en todo eso que usted ve oscuro en los cielos, ahí están. El enemigo Satán los ha organizado muy bien en tropas. Él ha organizado muy bien a esas tropas. Ellos no necesitan un cuerpo para meterse dentro. Ellos no poseen a la gente. Ellos tienen su propio cuerpo. Cuando fueron expulsados del Olam, del lugar donde Elohim habita, donde ellos estaban, ellos fueron expulsados con cuerpo. Ellos no están sufriendo por un cuerpo, no necesitan un cuerpo, ellos tienen su cuerpo. Pero quienes sí necesitan un cuerpo son los espíritus inmundos, a quienes se les hizo un juicio de andar por el mundo sin un cuerpo. Y entonces para ellos no hay peor tormento que andar, digámoslo así, penando, vagando sin un cuerpo donde meterse. Ellos sufren, ellos son torturados y atormentados y ellos no tienen un cuerpo. Por eso ellos están hambrientos, sedientos y ansiosos de entrar a un cuerpo, especialmente un cuerpo de un humano. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevar a ese humano a la inmundicia, al degrade, al degenere, a la destrucción. Por eso se les da el nombre espíritus inmundos, porque todo donde ellos van a entrar lo van a llevar a un estado de degradación, de inmundicia. Hace tiempo un joven habló conmigo, se sinceró y me dijo: pastor, desde hace ya un tiempo le voy a confesar, yo estoy teniendo inclinaciones de mucha inmundicia. Me estoy dando cuenta que en mí los niveles de lujuria están muy fuertes, me siento que soy una persona muy lasciva, mis ojos no los puedo controlar, estoy viendo a las muchachas y las estoy viendo con un hambre y con un deseo que ya no es normal. ¿Qué me está pasando? He sido presa ya pues de estar mirando lo que no se debe mirar en las páginas de internet, en las cuentas de celular, pero ya es una adicción en mí. ¿Qué me está pasando? No lo puedo controlar, por más que me quiero consagrar, quiero entrar a la presencia del Eterno, voy a la congregación, pero no puedo, veo a las hermanas, estoy viendo con ojos que no son correctos. ¿Qué hago, pastor? Le dije: posiblemente abriste una puerta para que espíritus inmundos entraran a ti. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque cuando los espíritus inmundos, es que esto lo quiero recalcar, lo quiero subrayar en rojo, espíritus inmundos, son espíritus inmundos, es decir, que ellos van a traer una manifestación de inmundicia a donde ellos entran. Entonces le dije a este joven: es muy posible que esos espíritus entraron en tu vida
y entonces ellos te están llevando a una vida de inmundicia, están degradándote, te están llevando a la bajeza, te están llevando a todo pensamiento incorrecto, porque fíjate, cuando se le metieron al Gadareno, el Gadareno acabó desnudo completamente, siendo un exhibicionista, mostrando su desnudez al mundo entero. Entonces esto es porque lo llevaron a un estado de inmundicia. Y cuando esos espíritus salen de él, pues los espíritus están locos diciendo: no nos eches fuera, Yahshua, no nos eches fuera. Sí, para afuera. Bueno, entonces déjanos meternos mínimo en esos puercos, en esos cerdos, porque vuelvo a repetirte, hermano, los espíritus inmundos no toleran estar sin un cuerpo. Ellos desean, anhelan, pero con deseo, un cuerpo. Y por eso es que nosotros debemos cuidar el nuestro, porque si nosotros no cuidamos, no llenamos nuestro cuerpo de la presencia del Eterno, Yahshua enseñó, ellos andan buscando en los lugares secos y áridos un lugar donde meterse, pero ellos no se van a meter a un perro, a un puerco. Eso es ya cuando ya no hay manera de dónde entrar, pero ellos buscan personas, seres humanos, porque quieren llevar su labor, su trabajo, su propósito es llevarlos a la degradación, llevarlos a una vida de degenere, a una vida de inmundicia. Por eso yo puedo asegurarte que las personas que llevan este tipo de vida, que llevan este tipo de sexualidad irresponsable, que llevan este tipo de sexualidad sin un orden, por eso dice la palabra en el libro de Tesalonicenses que las obras de la carne son orgías, son liberalismo, son ese tipo de fiestas donde se le da libertad al cuerpo, libertad a la carne sin ningún compromiso. Dice la palabra que eso se le llama inmundicias, y aplica todo lo que ya es una vida sexual sin orden, sin ningún compromiso de casarse, una vida sexual con quien sea, en grupos. Todo eso es porque estoy casi seguro y te lo puedo garantizar que esas personas tienen espíritus inmundos, porque los espíritus inmundos van a llevar a la persona a destruirse y a llevar su vida a la degradación total. Estos espíritus inmundos van a hacer que la mente de esas personas sean en ese momento mentes que vayan a la degradación, que ellos ya su conciencia no les acuse, no se sientan mal. Ellos van a decir este tipo de frases: es mi vida y la puedo vivir como a mí se me dé la gana, tú no me vas a decir qué hacer, yo puedo vivir y hacer como yo quiera. Y hay muchas personas que viven así. Bueno, es muy importante entender entonces que estos espíritus inmundos tienen todo el deseo de entrar a los cuerpos de las personas para llevarlos a la degradación. Ahora Yahshua HaMashiach nos dio el poder y la autoridad de echar fuera estos espíritus inmundos. Por eso lo que estoy predicándote hoy es para que tú sepas, primeramente, que identifiques si en tu vida es que pueda haber este tipo de espíritus inmundos, y dos, los eches fuera. Yo te voy a decir que en mi caso muy personal, después de haber vivido toda esta experiencia, todas estas enseñanzas que yo a ustedes les estoy compartiendo, cuando yo era más jovencito, yo todo esto lo aprendí y lo apliqué en mi vida. Yo lo apliqué en mi vida. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he vivido. Yo tuve que hacer también un autoexamen, tuve que hacerme una exploración desde mi cabeza hasta mis pies de todo esto que estoy hablándoles. Y yo me encontré que efectivamente yo había abierto puertas a lo largo de mi adolescencia, de mi juventud. Dije, no, pues yo cuando jugué esto, cuando participé de esto, cuando miré esto, no, pues seguramente yo tengo espíritus inmundos dentro. Hay que ser muy honesto, muy sincero para reconocer. No hay que tener miedo. Es que uno siempre se va a ir a la negación. Uno va a decir, no, jamás en la vida. No, yo no tengo ningún espíritu inmundo. No. Pero el hecho de que tú lo digas no quiere decir que no lo tengas. El hecho de que no lo quieras confesar no quiere decir que por eso ya no va a estar ahí. No, de hecho los espíritus inmundos lo que ellos quieren es que tú hagas una negación, que tú digas, no, yo no tengo nada, no acepto eso, yo estoy bien, yo no tengo espíritus inmundos. A ellos les conviene y les agrada ese tipo de postura, porque así no van a ser molestados, así no van a ser expulsados de las personas. Por eso tú tienes que ser muy honesto
esto al oír este tema y tú tienes que decir, pues es muy posible que a lo mejor sí tengo algún espíritu inmundo. Y yo he llevado a la congregación, hermano, a echarse fuera y a expulsarse a sí mismo sus espíritus inmundos que en su momento cada quien dejó entrar. ¿Por qué? Porque yo prefiero una congregación sincera y honesta que reconozca que posiblemente sí abrió puerta y que trabajemos en una liberación, a una congregación que se engañe a sí misma, que se niegue a reconocer eso y pues tener a todos ahí en la congregación con un montón de espíritus inmundos. Por eso las congregaciones y por eso los creyentes no avanzan, por eso tenemos estorbo al adorar al Eterno, no sentimos la presencia del Eterno, no hay cambios en nuestra vida, escuchamos tema tras tema tras tema, mensaje tras mensaje, retiro tras retiro, congreso tras congreso, prédica tras prédica, iglesia, congregación a congregación, nos cambiamos de una para irnos a otra y vemos que no hay un cambio en nuestra vida, y es por causa de que estamos estorbados dentro, de que hay cadenas, de que siempre al final del día no logramos conseguir elevarnos, no logramos conseguir crecimiento espiritual, nuestra oración es estorbada, tenemos inclinaciones a pecados que uno dice, pero ¿por qué si yo ayuno, yo oro, por qué no puedo dejar esto? Seguramente, hermano, es porque ahí escondido hay algún espíritu inmundo. Predicaba yo en algunos videos de estos que he estado grabando últimamente que el alma de los seres humanos es como un edificio que tiene muchos apartamentos y en cada apartamento tenemos inquilinos que fueron llegando poco a poco, algunos en grupo, otros solitos, pero que nosotros somos los que les dimos la llave para que ellos se alojen en esos departamentos. Y yo les contaba el sueño de un hermano que él miraba cómo entraba con vestiduras como de guerrero con una espada de luz, y él abría la puerta y se enfrentaba a un ser que vivía en una habitación, peleaba con él y el ser era como un dragón, no se quería ir, decía, este es mi territorio y no me voy a ir, pero el hermano luchaba hasta que sacaba esa fiera, la fiera se iba y él encendía una antorcha y cerraba la puerta y él decía, lo he logrado, ahora la habitación que sigue. Pero eran decenas de habitaciones y en cada habitación había un ser esperándolo, y el hermano despertó y entendió que así es el alma, la liberación del alma. Uno tiene que ir echando fuera pues entidades, seres, espíritus degradados, espíritus inmundos que a lo largo de nuestra vida les hemos dado alojamiento y nunca hemos echándolos fuera. A veces uno piensa, porque ese es el concepto de muchos líderes o pastores, que con el hecho de que la persona venga a la congregación, le cambiemos el nombre, le vistamos con ropas diferentes, lo bauticemos, lo metamos al agua o le hagamos tevilá y que él haga todo lo que los demás hacen y le decimos, no, mira, si eres varón, ponte la ropa que los varones, pues si eres mujer, ponte un velo, brinca con todas las hermanas, haz lo mismo y ya eres una persona de la familia del Eterno. Pero son personas que nunca han pasado por una atención de liberación, de ministración, de renuncia, o si les han hecho alguna de estas liberaciones, se las han hecho mal, de una manera equivocada. Y mi deseo, el propósito de estos temas es que ustedes que escuchan estos temas puedan alcanzar la completa libertad, puedan estar plenos delante de la presencia del Eterno. Entonces, hermanos, yo recuerdo que cuando después de que yo oí todo esto que les estoy predicando, yo mismo me hice una autoliberación, que lo más correcto es que alguien me ministre, que alguien me ayude, porque eso es como lo enseñó el Mesías. Sin embargo, hoy día no se habla mucho de estos temas en las congregaciones, especialmente las que tenemos línea hebrea, es decir, que seguimos raíces hebreas. Casi no se hablan de estos temas porque se consideran temas que no son de edificación o que no son relevantes o que no son importantes, o incluso hay personas que se han atrevido a decir que esto ni siquiera es la Torah. Y entonces, al no hablarse de esto, la gente sigue creciendo, avanzando, pero con un montón de espíritus inmundos en sus vidas, y lo peor, siguen dándole cabida y entrada a más y a más y a más, porque dentro de un ser humano hay mucho espacio para que entren y entren y entren y entren
entren y entren. Y mi deseo, mi propósito es que esto te ayude a tener mucho cuidado para que no demos lugar al diablo. Así lo dice la Escritura, no deis lugar. Y cuando dice no le deis lugar, es que quiere decir que en nosotros hay lugar, pero no debemos cederle o darle lugar al diablo. Y dice no le des, es decir, él no lo va a tomar a la fuerza, él va a tocar la puerta esperando que yo le dé lugar, que yo le abra la puerta. ¿Y cómo logro abrirle la puerta? Cuando yo tengo alguna causa, algún pecado, alguna participación de algo que a él le abre la puerta para que él entre. Y a veces no viene solo, a veces vienen en grupo. Entonces, pueblo, yo tuve que hacer esa liberación y tuve que reconocer que yo creo que sí tenía muchos espíritus inmundos. Ese día yo renuncié a ellos. Ese día, después de renunciar y pedirle perdón al Eterno por los pecados que pude haber cometido, ahora les hablé a ellos y les dije, se largan de mi vida, se van de mi vida. Yo les di el lugar, yo les di el permiso, yo les di los derechos, pero así como yo se los di, ahora les ordeno que se vayan. No los quiero más en mi vida, fuera en el nombre de Yeshua. Y te voy a decir, fui libre aquel día, fui libre y la vida la empecé a ver de una manera diferente. Empecé a ver cómo los talentos, los dones empezaron a fluir en mi vida. Yo en ese tiempo no era pastor, yo en ese tiempo no tenía un liderazgo, yo en ese tiempo no era ni músico, y me di cuenta que en cuanto hice esa liberación, hermano, empecé a fluir bien bonito con el Eterno. El Eterno empezó a tener experiencias maravillosas conmigo, es decir, esos espíritus estaban haciendo estorbo en mi vida y todavía tienen deseo de seguir entrando en mí, todavía tocan la puerta, todavía desean poseer, porque dijo Yeshua, ellos se van a ir, pero ellos van a regresar con 7 peores, y el propósito es que tú les abras la puerta porque quieren meterse, pero la casa la tenemos que tener ocupada. Ok, vamos a comenzar con las primeras puertas que podríamos estar nosotros abriendo para que estos entes entren. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de una puerta que es una puerta que casi todos en su momento hemos abierto. Y esta es la puerta de los impactos al alma. ¿Cómo es esto? Miren, les voy a decir, cuando uno tiene un impacto en su alma, hay que tener mucho cuidado, porque es ahí cuando hay un shock emocional y los espíritus aprovechan ese shock emocional para entrar. Haga de cuenta que es como si afuera de tu casa, voy a decírtelo, ilustrártelo de la siguiente manera. Afuera de tu casa hay un montón de ladrones, hay un montón de personas que desean entrar a tu casa porque adentro de tu casa tú tienes dinero, tú tienes joyas, tú tienes riquezas, tú tienes objetos de mucho valor. Pero tú te asomas a la ventana y afuera están todos esos ladrones esperando que abras una ventana, esperando que abras una puerta. Obviamente jamás vas a abrir esa puerta, jamás vas a abrir esa ventana, porque tú estás viendo que todos están ahí esperando la oportunidad, así amontonados en la puerta y en las ventanas, para que tú les abras un pequeño espacio. Bueno, supongamos que de repente por un descuido alguien en la casa desconoce que afuera están todos esos ladrones y esa persona abre por un momento la puerta para cualquier cosa, para asomarse. En ese momento esas personas lo empujan y se meten. Quizás no se van a meter todos, o posiblemente sí, pero alguno se meterá y cerrarás la puerta otra vez, pero posiblemente alguno ya entró. Ese es un shock, ese es un impacto que muchos de nosotros tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, hablaba yo con una persona ya hace algún tiempo. Este hermano iba en un autobús y él me cuenta que cuando iban en el autobús, de repente el autobús chocó de una manera muy terrible. El autobús se volteó y él vio todo lo que estaba pasando en el autobús. Él dice, yo miré cómo el autobús se volteó y las personas empezaron a caer, y vi cómo mucha gente le cayó encima a una señora ya de edad, y la señora estaba aplastada por toda esa gente y la señora se estaba muriendo.
y yo vi cómo cuando la señora murió, vi cómo salió de dentro de ella un ser oscuro, una sombra oscura, y nos volteó a ver a todos. Pero como yo estaba viendo la escena, yo vi a la sombra, yo vi cómo esa sombra buscaba, y al verme, mis ojos se cruzaron con los de esa sombra. La sombra se me metió a mí y sentí en el momento que entró en mí que me desmayé. La persona despertó en el hospital y contaba esto. Yo recuerdo que cuando mandó a llamar a los hermanos, la hermana decía eso, es que yo vi cómo salió de una señora esto y se me metió a mí. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando nosotros estamos en un choque emocional es una oportunidad perfecta, porque las puertas de nuestras emociones quedan abiertas y en ese momento los espíritus van a aprovechar para entrar a los cuerpos. Puede ser un shock como un accidente, por eso si ustedes en algún momento tuvieron una experiencia de un accidente, de algo violento, ustedes presenciaron que alguien le hicieron daño, que a alguien le arrebataron la vida, incluso cuando jovencitos presenciaron los golpes entre su papá o su mamá, o sea, un impacto que les conmocionó, esas son puertas que en ese momento se abren para que la persona quede traumatizada, quede, ¿cómo le podré decir? Pues con presencias dentro. Entonces, tú tienes que checar si no has sido víctima de ese tipo de experiencias, de esos shocks emocionales. Otro ejemplo es, una persona me decía, pastor, cuando uno se enfrenta a algún miedo, por eso tengan mucho cuidado con esas emociones fuertes, cuando por ejemplo uno se sube a la montaña rusa, cuando uno es enfrentado a un terror, me decía alguien, pastor, pero ¿por qué es pecado ir a la feria y meterme a la casa de los sustos, meterme a la casa del terror, ir a ese tipo de experiencias de ¿cómo se llaman? Cuando por ejemplo hay lugares ahora, hermano, ya está de moda estos lugares que rentan y que los transforman en una casa embrujada con zombies y con monstruos, y le cobran a la gente por entrar y por vivir una experiencia de persecución, y los monstruos los van correteando por toda la casa con cuchillos, y la gente corre, y la gente ha salido casi desmayada, casi, miren, muchas personas, yo pensaría que las autoridades deberían cancelar esos lugares porque pueden ocasionar un accidente. De verdad, hay gente que tiene problemas del corazón y puede quedar ahí. Bueno, pero ¿cómo ves? La gente quiere eso, la gente paga por entrar a esos lugares y la gente sale amarilla, la gente sale traumada por todo lo que vivió ahí. Yo te puedo asegurar que ese tipo de impactos, y especialmente son impactos de terror, pueden hacer que se abran puertas, se abran en ese momento en esas personas, esas entradas, esos vínculos, esos portales por donde espíritus entran, montones de espíritus entran. Yo puedo decirte, hermano, que por la experiencia que yo he llevado de ministrar a personas y hablando con esas personas del por qué, las causas de cómo él pensaría que entraron esos espíritus. Fíjate, esto es difícil porque a veces la gente pues no sabe por qué entraron los espíritus inmundos, pero tienen que haber entrado por alguna causa. Los espíritus inmundos no entran nomás así porque sí. No creas tú que en cualquier ser humano se pueden meter. Ellos tienen que mirar que esa persona les esté dando una causa, les esté dando un motivo, les esté invitando con algún pecado, con alguna acción. Y es por eso que cuando he hablado con las personas, hasta que llegamos a este punto que me dicen, pues es que visité la casa del terror y ese día pues lo que viví, lo que miré, me corretearon y luego me puse así, y en ese shock, en ese espanto, en ese desmayo, ya no fui el mismo, ya no quedé igual. Entonces, mucho cuidado con los impactos. Tengan mucho cuidado con lo que ven en televisión o en el cine. Les voy a contar, hace tiempo una persona estaba mirando la televisión y él me cuenta que empezó a tomar el control y empezó a cambiar los canales porque estaba buscando algo interesante que ver. Todo estaba aburrido y empezó a buscar, y en un momento, cuando de repente le cambió a cierto canal, en ese momento en la pantalla estaba una escena donde un monstruo se arrojaba sobre la gente.
no me recuerdo qué tipo de película era, no me acuerdo si él me dijo que era Drácula o no me acuerdo, pero un monstruo saltaba hacia las personas para hacerles daño, pero en la pantalla, de por sí su pantalla era una pantalla muy grande, pues él vio esa escena de ese monstruo en el momento que él le cambió y él sintió, así decía ese hermano, sentí como en esa escena cuando el monstruo grita así fuerte y se arroja hacia las personas y la cámara tomó esa imagen, yo sentí como algo de la pantalla salió y me tumbó a la cama. Sentí un impacto, sentí una presencia literal que se me metió adentro. Entonces tengan mucho cuidado, porque este tipo de impactos al ver películas, por eso mucha gente no quiere ver películas de terror, y eso está bien, que no quieran ver eso, porque hay gente que dice, no, yo sí quiero verlas, a mí me gusta espantarme, a mí me gusta aterrarme, y especialmente las películas de hoy día que están saliendo en el cine, ¿no se ha dado cuenta que todas esas películas tienen escenas de exorcismos, escenas de posesiones diabólicas? Incluso algunas de estas películas, para hacerlas más interesantes, pasan extractos de la posesión real, porque todas estas películas dicen basadas en hechos reales, basadas en una posesión real, y le pasan a la gente ahí en el cine un extracto, una grabación o hasta una escena del exorcismo real en donde la película está basada. Fíjate cómo llevan a la persona a que experimente y a que viva la realidad de esas situaciones, y esas salas, esas películas están llenas. Ahorita, hermano, todas esas películas que están saliendo, que del exorcismo de quién sabe quién, que el exorcismo, que la posesión demoníaca, que esto, ahorita en las salas del cine ya otra vez están poniendo El Exorcista, ya están poniendo ese tipo de películas, pues que ¿por qué será? ¿Y por qué la gente después de tantos años sigue viendo eso? Hace unos días salió apenas una nueva serie en Netflix. Yo creo que ustedes ya saben de qué serie me refiero. Una serie de un asesino serial, un hombre que asesinó a 17 jóvenes. Algo terrible, algo que ocurrió y que encontraron en su casa pues los vestigios, los restos de todas estas personas. Pero en las entrevistas que le hacen a esta persona, le dicen cómo se inspiraba él, qué hacía él para entrar en ese personaje, en ese trance y hacerle daño a estos jóvenes. Y él confesó, pero aparte de que él confesó, un joven que logró escapar de las garras de este maniático, pues él dice que cuando lo metió a su casa le puso una película de El Exorcista, y que mientras él veía esa película se balanceaba y se regocijaba en todo lo que él veía en la posesión, y es que después de ver la película él cometía estos crímenes. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Ten mucho cuidado con lo que tus ojos ven, porque estamos viendo que entonces este tipo de personas desquiciadas, enfermas, asesinos que llevaron a cabo estas cosas, ellos se inspiraban en esas películas que muchas veces tú disfrutas. Y esto lo digo, hermano, porque hay creyentes que les gusta todo esto. Hay creyentes que se las dan de muy fuertes y dicen, yo controlo esas cosas, a mí no me afecta, yo sé, yo controlo. Hermano, por favor, el enemigo quiere que tú te sientas así, pero el enemigo sabe que hay causas y hay puertas por donde él va a entrar a las personas. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de escenas. Aún recuerdo a un hombre que escapó del satanismo, él se convirtió y él escapó de esas sectas. Él, cuando se presentaba en algún lugar, lo hacía a escondidas porque lo andaban buscando pues para eliminarlo y cerrarle la boca. Pero él contó en su testimonio, porque de hecho él escribió varios libros, y él decía que cuando él estuvo en esas sectas, muchos de los productores de Hollywood llamaban a sectas verdaderas para plasmar en su película un ritual, un sacrificio, y que lo que muchos de nosotros en la escena vimos no era una escena ficticia, estábamos nosotros viendo un sacrificio verdadero.
La sangre que tú veías ahí no era agua pintada de color rojo, no, era sangre verdadera. Los gritos fueron verdaderos. Los sacerdotes que estaban practicando ahí el ritual eran verdaderos sacerdotes, y esto lo hacían para que la película tuviera fama. Era una ofrenda que ellos entregaban, pues ya sabe usted a quién, al vencido, para que les diera fama y les diera pues riqueza con esa película. Entonces muchos de nosotros, hermano, pudimos estar yendo a ver películas y lo que estábamos presenciando era verdaderamente un ritual, no una escena armada, un ritual verdadero con gente satánica verdadera. Yo le voy a hacer una pregunta y yo ya conozco la respuesta de mi pregunta. Usted va a decir que qué tonta pregunta, pero yo le pregunto, ¿usted asistiría, usted iría a una misa negra? ¿Usted aceptaría ir con algún satánico, algún ritual donde van a sacrificar un animal o van a sacrificar a alguien? ¿Verdad que usted contestaría, jamás en la vida, jamás iría a un ritual de estos? Por supuesto que no. Bueno, pues el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que en tus 5 sentidos jamás irías, jamás aceptarías ir. Y él es tan astuto que dice, perfecto, si tú no aceptas ir a un ritual satánico, a una misa negra, no te preocupes, yo te la llevo hasta la sala de tu casa. Y muchos de nosotros estamos sentados en la sala de la casa, y ahí en la sala de nuestra casa, en la pantalla de televisión, estamos presenciando un ritual satánico, una misa negra, una invocación. Es decir, es lo mismito como si tú hubieras ido, como si tú estuvieras en ese lugar. Es lo mismito, solo que tú estás trayendo eso a la sala de tu casa, y en la comodidad de tu sillón tú estás presenciando todo lo que ahí se está llevando a cabo. Ahí en tu sala se está invocando a ese espíritu, a ese demonio. Tú eres parte de, tú estás ahí en primera fila, o en tu recámara, o donde quiera que estés viendo esa escena. Por eso tengan cuidado. Yo creo que los creyentes, los hijos del Eterno, no deberíamos ver estas películas. Hermano, yo no quiero caer en la religiosidad, yo no quiero caer en el extremismo, yo no quiero decirle que es malo que usted vea una película, pero yo creo que los hijos del Eterno, por muy maduros que seamos, debemos de tener límites y debemos de tener un lugar hasta donde ya no podemos pasar la línea. Y yo creo que ya películas que hablen de este tipo de temas no podemos nosotros ni siquiera considerar ver si sí se puede o no se puede. Yo creo que desde el momento que tú sabes que en la película va a haber un rito, va a haber una escena de estas, una invocación, se trata de demonios, de espíritus, está reprobada para nosotros. No hay que mirarla, porque ese tipo de películas abren en la mente un acceso y una puerta para que entren muchos espíritus. Muchas personas, después de haber visto estas películas, ya no quedan igual. Queda algo dentro de ellos que ahora les aterra. Ellos ya no pueden ir al baño solos en la noche, subir a la azotea o andar en un lugar oscuro, porque sienten que el espectro o el ser de esa película los está persiguiendo. ¿Por qué será? ¿Será simplemente sugestión? ¿Será simplemente miedo? ¿O será que efectivamente al ver esa película ellos le dieron lugar a alguna entidad oscura que salió de esa película? Escúchenme bien, por eso tengan mucho cuidado con este tipo de películas, porque ustedes estarían llevando a su sala de su casa, ahí donde están tus niños, ahí donde está tu esposa, ahí donde están los que habitan, ahí donde se supone que la presencia del Eterno debería reinar. Tú podrías estar introduciendo una misa negra, un ritual satánico. Fíjate cómo a veces somos muy ignorantes, porque jamás aceptaríamos nosotros asistir a un lugar así, pero estamos metiéndolo a nuestra casa, estamos llevando esa misa negra a nuestra casa. ¿Cuántas películas no tienen escenas de invocación con palabras hasta en otros idiomas, en otras lenguas, y que nosotros desconocemos, pero que nuestro subconsciente las graba, nuestro subconsciente las repite, y nosotros podríamos estar repitiendo esa oración o esa invocación? Recuerdo mucho el caso de una película que se llama Chucky, el muñeco diabólico, y esa película trata de un asesino que anda huyendo de la policía. Y entonces, al no encontrar dónde refugiarse, entra a una juguetería. Lo último que le queda, porque ya lo van a atrapar, es que él extiende la mano para tocar a un muñeco.
y él transfiere su espíritu, o los espíritus inmundos son transferidos a ese muñeco, y por eso es que ese muñeco después tiene esos instintos. Ese muñeco toma vida. Pero la escena a la que voy, hermano, es que cuando estaba esa película en su tiempo, yo era un jovencito y me acuerdo que yo me senté a verla porque pues todos quieren ver ese tipo de películas. Y recuerdo que cuando yo estaba sentado viendo la película, hay una escena donde el hombre que ya lo van a atrapar los policías y me parece que le disparan y él está ya perdiendo la vida. Él pone sus manos sobre el muñeco y entonces empieza a transferir su espíritu al del muñeco, pero empieza a hacer una invocación que hasta en el cielo se ve así un remolino y empieza a haber una conmoción de los ambientes, ¿no? Pero empieza a hacer una invocación tan terrible que cuando yo en aquel tiempo jovencito veía la película, yo escuché del Eterno cómo el Eterno me habló y me dijo: cámbiale a eso, no escuches eso, porque tú estás repitiendo la misma invocación que ese hombre está haciendo, aunque tú no lo estás repitiendo con tu boca, pero tu consciente, tu subconsciente lo está grabando y tú estás repitiendo eso. Y entonces los espíritus que él está invocando, los estás invocando tú. Ahora, eso es una película, pero tú eres la vida real, tú no vas a quedar igual. Está invocando él unos espíritus del más allá para que vengan en su auxilio y hagan un trabajo ahí vudú, pero tú estás en tu casa poniendo esa grabación, poniendo ese audio. A ver, hermanos, escúchenme bien. Es que tienen que saber que esto no es una exageración de mi parte, no es una locura de mi parte. ¿Qué hacemos todos los días en las mañanas? Todos los días lunes, miércoles y viernes que nos reunimos a orar aquí en internet, yo levanto mis dos manos así a la pantalla y yo oro por enfermos, yo oro por personas que necesitan fortaleza, yo oro por personas que tienen una necesidad. Y yo creo firmemente que cuando yo le digo así a la gente con mis manos: reciban la sanidad, reciban la fuerza, reciban la presencia del Eterno, ¿qué creemos? Que las personas que están en su casa viendo la televisión, viendo en esos momentos mi imagen, viendo la oración que estoy haciendo, o me están viendo desde la computadora, o me están viendo desde su celular, donde quiera que me estén viendo, en esos momentos, ese milagro, esa presencia, esa ministración del Eterno que estamos haciendo, esa ministración viaja por los medios, por donde se está escuchando, por donde se está mirando, y las personas que están en sus hogares han testificado que han sido sanadas, que la oración les trajo alivio, que la oración les trajo respuesta. Yo oro en vivo y les digo así: que en este momento la presencia del Eterno viaje hasta tu casa, entre a tus habitaciones, se quede la gloria del bendito sea en tu hogar, y los hermanos sienten que eso está pasando. Las personas pueden percibir que efectivamente la Shalom del Eterno llenó las habitaciones, la gente recibe milagros, la gente se siente bien. Escuchen, si eso funciona a través de un aparatito que tienes en tu casa, a través de la televisión, a través de un medio, de una tecnología donde se está reproduciendo algo que yo estoy diciendo, por eso también funciona en lo malo. Cuando tú llevas a tu casa una película de estas, pones una película de estas y el audio se está escuchando y la gente está viendo, pues tú estás soltando esas cosas adentro de tu casa. Tú estás soltando esos ambientes espirituales. Y yo aquí les voy a preguntar: ¿cuántos no le hemos dado lugar a estas cosas? Yo creo que todos. Yo creo que aquí nadie nos salvamos, porque todos de repente, por la curiosidad, porque un niño, porque un joven dice: ándale, por favor, vamos a verla, ándale mamá, por favor, ándale, ya ponla. Y cuando menos nos damos cuenta, hermano, en nuestra casa ya se están abriendo este tipo de puertas. Entonces, la primer puerta que yo quiero decirte es que tengamos mucho cuidado con este tipo de impactos emocionales. Cuando nuestra alma es aterrada, cuando nosotros vivimos una experiencia, ¿no?, de un accidente, estamos dentro de ese accidente y vemos como gente, pues no sé, gente quedó herida ante un terremoto, un temblor, ante una situación de una persona que en la calle fue agredida, fue violentada. Todo eso cuidémoslo, porque todo eso abre puertas. Fíjate, los doctores dicen que
Uno debe de cuidarse de esos impactos, porque el azúcar se le dispara y porque en ese momento uno queda diabético, ¿no? Pues fíjate que los doctores no están equivocados. Efectivamente, en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Ante este tipo de impactos se abren puertas que son oportunidad muy rápida, porque son puertas solo de impacto, de un shock, para que entren espíritus y la persona ya no queda igual. Tiene que ser liberada ante ese impacto. Puede ser cuando, por ejemplo, tú viste la violencia en tu casa, cómo tu padre golpeaba a tu mamá, cuando viste violencia en la calle, cuando viste alguna violencia con alguna persona, ante un animalito. Por eso hay gente que le gusta mucho ver videos en YouTube, videos horribles. Yo creo que no debemos ver eso, hermanos. Un joven me decía, es que quiero que vea este canal, pastor. A ver, ¿de qué canal te refieres? Mire, véalo. Y cuando vi ese canal, era un canal de torturas. Era un canal donde la gente, pues yo no sé, hermano, ¿qué permite que se suba ese material? Pero era un canal de torturas, pues no sé, de grupos del crimen organizado, que alguien subió los videos y están torturando a las personas. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya jóvenes que se sienten a ver esos videos? ¿Qué satisfacción les puede traer ver cómo están torturando a alguien? ¿Cómo están torturando a un animal? ¿Cómo le están cortando? Eso debería ser prohibido. Pero cuando una persona se deleita en eso, cuidado, porque está abriendo puertas. Y además no solo está abriendo puertas, esos espíritus que entran podrían en él reproducir lo que él está viendo. Tengan mucho cuidado con lo que están viendo. Voy a dejar hasta aquí este video porque ya llegamos al límite de tiempo. Vamos a la segunda parte de las 7 puertas que podríamos estar abriendo para que espíritus inmundos entren a las personas. Atención, los esperamos entonces en el siguiente video. Y pues, hermano, examinemos si nosotros no hemos por ahí abierto esta primer puerta, que es la puerta de los impactos, la puerta de lo que vemos, la puerta de esa oportunidad que se le ha dado a espíritus para entrar, ¿ok? Bueno, sigamos aprendiendo. Los espero en la segunda parte.